Hola, bienvenidos a mi canal, soy David Valenzuela Urrutia y hoy les traigo un video introductorio a Apache Airflow, en particular la implementación de Google Cloud que se llama Composer. Vamos a ver ahora a continuación lo que trae este video. Primero vamos a explicar para qué sirve Airflow, qué es Airflow, qué es Cloud Composer, qué significa el proyecto Apache, así como un paréntesis cultural. Después vamos a aprender a configurar Google Cloud Composer. Voy a tratar de hacerlo todo paso a paso. Después configurar los servicios de email con SendGrid. También vamos a aprender a configurar el repositorio de forma CI/CD, básicamente para poder actualizar mucho más rápido los flujos y que se deployen automáticamente. Y después vamos a ver unos ejemplos de DAGs, ejemplos prácticos de operadores de Python. Vamos a aprender a hacer clear, backfill, cómo enviar emails, cómo relacionarse con los PubSub, un ejemplo con BigQuery y también un ejemplo de DAG dinámicos. Entonces, ¿para qué Apache Airflow? Bueno, este es un flujo de datos tradicional. Este es el trabajo, yo creo que el 80% o quizás 70% del trabajo que hace un ingeniero de datos, un data engineer, que es uno de los cargos que está más de moda hoy en día por todo lo que es digamos, el boom del Big Data. Aquí estoy poniendo un ejemplo que implica tener un data lake. Este es un lago de datos. Básicamente cambia un poquito el concepto con lo que se traía de Data Warehouse. Aquí en el Data Lake uno carga información de distintas fuentes, información cruda, que se llama o raw data, sin procesamiento. Ese es el primer concepto que cambia un poquito. O sea, antes como la data tradicional uno la maneja, uno tiene que saber exactamente qué viene, por ejemplo, en cada uno de los campos, en cada uno de los registros. Pero en este concepto de Data Lake uno tiene la fuente de los datos que pueden ser múltiples, ¿cierto? Pueden venir de bases de datos, pueden venir de correos electrónicos, pueden venir de archivos, pueden venir de datos de navegación y también pueden venir de parámetros de usuario. Y todo esto se mete, se carga en este data lake. Primero en la zona de landing, ¿ya? O en la zona donde aterrizan los datos, que como explicaba es la data cruda, que no tiene ningún tipo de procesamiento. Y después de que la información está en la zona de landing, la idea es poder hacer todo tipo de manipulación con la data. Hacer, por ejemplo, validación de esta información, limpieza de la data, filtros, agrupación y algunos merge entre, por ejemplo, tablas distintas, información, por ejemplo, de usuarios, cruzarla con información de correos, cruzarla con información de archivos, con data de navegación, etcétera. Y todos esos cruces se generan en distintas etapas en la zona de staging, tablas que ya están procesadas. Aquí ya la data ya está validada y en la zona de staging uno puede tener distintos niveles de tablas resultantes. No es necesario que automáticamente de la data cruda salga como la tabla final, y por eso es que yo pongo aquí como dos etapas de zona staging, ¿ya? O sea, dentro de la zona staging pueden haber n etapas con distintas transformaciones entre las tablas. Y luego esto pasa finalmente para las tablas analíticas o de reportería, básicamente que son cruces que se hacen en la zona de staging para generar nuevas tablas que ya tienen la data procesada. Este trabajo, que lo realiza un ingeniero de datos, la idea es dejarlo automatizado. ¿Y cómo automatizar este flujo? Justamente con un orquestador o alguien que esté dirigiendo todo este flujo de información. Necesitamos algún servicio que te permita administrar y saber qué hacer cuando llegue información nueva para poder realizar la validación, la limpieza, los filtros, las agrupaciones, etcétera, y poder llevar la data desde la data cruda o data de origen hasta las tablas para poder realizar analítica y reportería. Y para eso es que justamente vamos a usar Airflow como un orquestador. ¿Qué es Airflow? ¿Qué es Google Cloud Composer? Justamente Airflow es un orquestador en el cual se pueden crear flujos de trabajo o pipelines de datos de forma programática, planificada y centralizada. ¿Qué significa centralizada? Que básicamente de un solo vistazo podemos ver todo el estatus actual de todos los flujos. Entonces podemos identificar fácilmente si hubo algún problema, si se cayó el flujo, etc. Estos flujos de trabajo se modelan como gráficos acíclicos dirigidos o DAGs, por sus siglas en inglés. Y Airflow es del proyecto Apache, por lo que se puede usar de forma independiente a la nube en la cual se trabaja. Ya en este caso vamos a ver la implementación en Google Cloud, pero básicamente se podría implementar en otras nubes, o quizás también en un servidor local que tenga Linux por facilidad. ¿Qué es Google Cloud Composer? Es la herramienta de GCP o Google Cloud Platform que administra Airflow creando un clúster de Kubernetes. Vamos a ver paso a paso cómo crearlo. Esta herramienta te permite administrar Airflow de forma independiente y tiene la otra gracia que está full conectado con los demás servicios de GCP o de Google Cloud. ¿Cuál es la otra ventaja de tenerlo montado sobre un clúster de Kubernetes? Es que te permite dirigir la carga de trabajo en los distintos nodos y eso se hace de forma automática. El servicio justamente se preocupa de hacer eso, tú simplemente lo configuras una vez y después te olvidas. El desafío es cómo dimensionar el clúster que se necesita para esta carga de trabajo. Ahora, un paréntesis cultural. ¿Qué es Apache o qué es el proyecto Apache? ¿Cuál es el origen? Bueno, Apache es una comunidad de desarrolladores open source
que es descentralizada. Sus orígenes son de 1995 con la creación del servidor HTTP Apache. Su nombre Apache deriva de que esta primera creación de ellos fue a través de puros parches. Implementaron parches a un servidor NSSA y por eso quedó en inglés como Apache Server o un servidor parchado. Y además por el juego de palabras que tiene con los nativos americanos Apache. ¿Cuál es la otra gracia del proyecto Apache? Que hay más de 300 proyectos open source desde, como les decía, desde 1995. Es gigante la comunidad Apache. Esto es para poder destacar también el poder de la comunidad. Y la otra gracia es que son de código abierto, así que cualquiera puede hacerle modificaciones, proponer mejoras, etc. Y aquí hay algunas herramientas que son del proyecto Apache. Quería mostrarles que son una muestra de las 300. Y hay varias bien interesantes que en el mundo de Data Science y Data Engineer se usan. Por ejemplo, pueden ver que está Spark, está Hadoop, también base de datos Cassandra, etc. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a explicar cómo configurar Google Cloud Composer. Entonces, bueno, acá vemos el panel de GCP que todos conocemos. Nos vamos acá a la herramienta Composer. Yo ya la tengo acá agregada a favoritos, pero la pueden buscar en el listado de abajo. Ya tengo un Composer acá corriendo, pero vamos a ponerle crear. Vamos a crear uno de cero. Nombre, vamos a ponerle Composer Airflow 01. Ubicación, esto es muy importante. Vamos a ponerle US Central 1, que es lo clásico. US Central 1A. Esta es como la clásica que usamos siempre, pero pueden elegir la que ustedes prefieran. Acá en número de nodos, te dicen que el mínimo número de nodos es 3. Yo les recomiendo partir con lo mínimo. Ya normalmente uno piensa que si tiene carga de datos pesada, debería agregarle más poder de cómputo a esto, pero la idea es que el poder de cómputo se lo lleven otras herramientas de GCP. O sea, la idea es usar Airflow solamente para orquestar, es decir, para definir, por ejemplo, los horarios en el cual yo quiero generar los procesos de datos, pero la carga de procesamiento propiamente tal se la tiene que llevar, por ejemplo, BigQuery. En mi experiencia, ponerle el mínimo número de nodos está súper bien, a menos que tengan demasiados eventos para orquestar, y ahí sí puede ser que les convenga migrarse a un Composer un poco más grande. Mi sugerencia es que partan siempre con lo mínimo. Acá también, la máquina, pongámosle la básica, la N1 estándar 1. Acá, ojo con esto que dice el tamaño del disco en gigabytes. Dice que el mínimo es 20 gigas, pero si no lo especificas, te tira 100 gigas. Entonces, si se saltan ese paso, les va a tirar automáticamente uno de 100. Yo diría que no es necesario. Pueden haber casos en que lo requieran, pero de nuevo, esta herramienta no es para almacenar información. Si quieren almacenar datos, por ejemplo, no estructurados, para eso está Storage. Acá, setear Google API Scopes. Esto vamos a dejarlo por defecto. El Service Account también. Esto, si uno no les pone nada de default por defecto, vamos a seleccionar igual que seguramente el que se selecciona por defecto, que es la cuenta de servicio de Compute Engine. Recuerden que una cuenta de servicio les permite darle permisos de acceso tal como si fuera una persona. Por ejemplo, yo tengo un usuario y tengo mi propia cuenta de servicio, que es mi correo electrónico. Y en este caso hay una cuenta de servicio para Compute Engine. La versión de la imagen. Acá ustedes pueden elegir distintas versiones de Composer y de Airflow. Yo les sugiero que, a menos que tengan algo muy específico, que ocupen de alguna versión de Airflow antigua, que ocupen la más reciente, porque le van haciendo bastantes mejoras. Como vimos anteriormente, Airflow es de comunidad abierta, entonces la gente constantemente está sugiriendo mejoras. Y después les preguntan por la versión de Python. Esto trabaja de forma nativa con Python. O sea, todos los flujos de datos los van a programar en Python, y obviamente les sugiero que ocupen la versión 3, que es la última. Aquí pueden configurar variables de entorno, que son súper importantes, vamos a ver más adelante por qué, pero se pueden setear por línea de comando, así que ahí lo vamos a ver más adelante. Así que a priori no vamos a dejar esto acá y le vamos a dar a crear. Bueno, después de pulsar el botón de creación, pueden fijarse que aparece el Composer Airflow 01 que creamos, y aparece como cargando. Mientras tanto, como si fuera un programa de cocina, les puedo mostrar un Composer que creé anteriormente, que hice ayer, y ver algunas cosas que es lo que tiene. Bueno, si hacen clic acá, pueden ver las propiedades de justamente Composer, de las definiciones. Pueden ver las variables de entorno, pueden ver el uso. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de uso de la CPU, etcétera. Distintos estatus. Si hacen clic acá donde dice Airflow, les va a abrir una nueva pestaña que tiene acceso al panel de control de Airflow, ya que lo vamos a explicar más adelante. Y después tenemos, bueno, los logs, y tenemos una carpeta acá que dice DAX, que si hacen clic les abre otra pestaña que les permite ver en Storage
donde están guardados los DAGs, justamente. Perfecto. En este caso aquí tengo los archivos Python de cada uno de los flujos de procesamiento, que lo vamos a ver más adelante. La creación de un composer nuevo puede tardar de 25 minutos a 35 minutos. Se demora bastante, entonces vamos a asumir que ya está creado y vamos a ir a la carpeta para probar. ¿Ya? En la carpeta de storage, en teoría, no debería haber nada. Debería haber un puro archivo Python que es el que monitorea todo, ¿vale? Que ese se crea por defecto cuando uno construye, cuando arma el composer. Entonces vamos a ir a la carpeta del repositorio que les voy a dejar en la descripción, que está acá, Airflow Intro. Vamos a ir a Utils, POC, y vamos a tomar cualquier archivo. Vamos a tomar el primero, solamente para probar. Entonces vamos a arrastrar este archivo acá a la carpeta y se va a subir. Perfecto. Entonces ahora nos vamos, volvemos acá, apretamos acá el botón de Airflow, se abre la pestaña de Airflow y en teoría, bueno, se ve primero que está el archivo de monitoreo, que es el por defecto. Vamos a recurrir a nuestro mejor amigo F5 para actualizar todo esto. Se tarda un poquito entre la carga, etcétera. Entonces aquí nos aseguramos que esté el archivo DAG acá. Y ahí está. Por fin, ahí apareció el archivo. Muy bien, entonces ahora está conectado. Vemos que está funcionando. Aquí uno puede ingresar a ver detalles de este procesamiento. Ahora les voy a mostrar cómo configurar los servicios de email con SendGrid. Bueno, SendGrid es la plataforma oficial que ocupa Composer, bueno, en general Google Cloud, para poder enviar emails. ¿Cómo se configura? Primero hay que acceder al marketplace de GCP y buscar SendGrid, o bien ir a la URL que aparece acá en el video y le va a salir una pantalla la primera vez ya donde dice empezar con el plan gratuito y ahí se habilita la API de SendGrid dentro de GCP. Después te aparece esto donde te puedes suscribir con un plan gratuito, te permite enviar hasta 12.000 correos electrónicos. Y para muchos proyectos yo creo que 12.000 correos por mes es más que suficiente. Y luego estás listo. Ahora básicamente lo que te pide es registrarte en SendGrid y poder crearte una cuenta. Y con eso ya ahora hay que entrar a configurar y a linkear estos dos mundos. O sea, primero se habilitó el acceso por API y ahora se creó la cuenta. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar el Composer con el SendGrid. Esto es muy útil para que cuando, por ejemplo, falle alguno de los flujos automáticos, se envíe un correo automáticamente a quienes ustedes quieran, por ejemplo los desarrolladores o quizá algún cliente interno. Bueno, y para eso hay que seguir los siguientes pasos. Lo que acá se les pide es poder agregar variables de entorno, que es lo que les mencioné anteriormente, al Composer. Entonces esto lo pueden hacer a través de la línea de comando. Primero tienen que loguearse con gCloud, luego configurar el proyecto y luego poder establecer cuál es el nombre del Composer, cuál es la ubicación, en este caso US Central 1, y las variables de entornos que tienen que editar son las siguientes. Es SendGrid Mail From, donde ustedes acaban a setear cuál es el correo que va a ser el que envía estos emails automáticamente. Y tienen que ingresar también la API Key que les entrega el sender. Entonces ahora les voy a mostrar cómo conseguir el email del sender y también la API Key. Entonces ustedes ingresan acá a app.sendgrid.com. Obviamente ya se registraron. Tienen que irse acá a Settings, API Keys y crean Create API Key. Básicamente así de simple. Acá le ponen un nombre. Esta es una ID, esta no es la API está acá y obviamente está protegida. Pueden crear tantas como les sea necesario. Y aquí hay un cambio que hubo hace poco, porque el año pasado no te obligaba a tener un correo de sender que fuera real. Básicamente tú podrías crear cualquier sender y se enviaba el correo igual. Básicamente era como un alias. Y el cambio que hay ahora este año que me llamó un poco la atención es que te obliga a verificar el sender. Entonces ahora hay una parte acá que dice Sender Authentication. Te metes a Sender Authentication y básicamente tienes que agregar el sender. Aquí en este caso es un correo de Gmail real, y una vez que tú creas este sender, que obviamente te envía un correo y tienes que verificar que el correo existe y que tú eres el propietario del correo, finalmente ahí te permite crear la API Key. Y una vez que tienes la API Key, la copias y, como mostré anteriormente en la diapositiva, tienes que insertarla ahí en la línea de comando y se cambia la variable de entorno, y con eso queda automáticamente seteado el entorno para enviar correos electrónicos en forma automática.
Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer integración continua y deployment continuo con Git y con los códigos que pueden encontrar en mi GitHub personal. En GitHub David RBU, el repositorio Airflow Intro. Así que si quieren lo pueden clonar y ahí hay unos ejemplos que vamos a utilizar ahora en este paso a paso. Ya, ¿cómo se configura? Primero hay que crear el repositorio, ¿cierto? El repositorio yo les recomiendo que lo creen dentro de GCP porque queda linkeado automáticamente al proyecto. Así que después es más fácil poder hacer el link con el deployment continuo. Entonces se crea todo, tienen que clonar el local y posteriormente hay que configurar un servicio que se llama Cloud Build, en el cual tienen que crear un trigger, que el trigger va a ser cada vez que hagan un push en el repositorio. Lo que va a hacer esto es que va a copiar la información que tengan en el repositorio a la carpeta de DAX que está ligado al Composer. ¿Ya se acuerdan cuando arrastrar un archivo a la carpeta DAX? Bueno, la idea es que eso sea automático cuando ustedes hagan push en el repositorio. Y finalmente hay que agregar dentro de su repositorio, en la parte general, en la raíz, tienen que crear un archivo cloudbuild.yaml que tiene la configuración de qué es lo que tienen que copiar, en qué carpeta, y en particular acá hay dos partes que son las más importantes, que en el fondo del directorio de su repositorio, cuál es la carpeta que tiene los DAX para que se copie en la carpeta DAX de Composer, y también hay otra que se llama plugins. Después hacen git push y está listo, ya está linkeado su repositorio con Composer. Entonces ahora vamos a ver paso a paso ¿cómo se hace esto? Entonces vamos acá a Source Repositories, vamos a crear repositorio, crear nuevo repositorio, continuar, nuevo repositorio, le voy a poner repo test 002, le voy a poner acá el proyecto test 01, creando, y acá le salen dos opciones para poder clonarlo, por SSH, me gusta esta por Google Cloud SDK, entonces tienen que clonar con esta opción de acá. Ya está listo, entonces copiar, pegar básicamente. Vamos a abrir una pestaña nueva. Vamos a ver. Y vamos a. Ya, aquí tengo dos repositorios. Voy a clonar el repo acá. Perfecto. Ahí le va a tirar un warning de que está vacío, ¿cierto? Entonces vamos a acceder. Repo test 02. Y no hay nada. Copiemos archivos ahí. Ya, perfecto. Tengo mis carpetas de repositorio acá. Entonces, como les dije, clonen el GitHub, que está toda la información que vamos a revisar en este video. Y vamos a copiarlo en el repo que acabamos de crear. Entonces, básicamente tomo la información que está acá adentro, todo completo, hasta el git ignore, las tres carpetas. Acá dentro de DAX no debería haber nada, y dentro de plugins tampoco, para mostrar el ejemplo. Entonces vamos a copiar esto, tal cual, lo pegamos acá, git status, git add, git commit, primer commit, git push y listo. Perfecto, ahora vamos a la segunda etapa. Vamos a Cloud Build y ya tenía cosas acá anteriormente creadas. Vamos a Triggers. Vamos a crear un trigger nuevo. Push Airflow Test 02. Aquí seleccionamos Push to Branch. Source, aquí aparece automáticamente, como está ligado todo en GCP, el repo test 02, perfecto, que es el que estamos trabajando recién, la rama master, y acá, claro, te pide justamente dónde está el archivo de configuración, el YAML, que tiene que estar en la raíz, y le damos crear, ahí ya está creado. Bueno, ahora verificamos que los archivos estén en el repositorio, obviamente como lo habíamos copiado de Airflow intro. Vamos a Utils y acá tenemos un ejemplo de Cloud Build YAML. Entonces esto lo cortamos y lo pegamos acá, en la raíz, tal cual lo dejamos seteado en Cloud Build. Lo abrimos este archivo y vemos lo siguiente. Está seteado el storage de donde se guardan los DAX. Entonces verifiquemos si eso está bien configurado. Y sí, ese es el nombre, US Central 1 Test 009 y con ese ID bucket. Entonces esto básicamente dice, mira, cada vez que crees un archivo en DAX, lo voy a copiar en DAX, en la carpeta DAX de acá, obviamente, y en plugins es que se copia el archivo ahí. Entonces ahora que copié este archivo a la raíz, tengo que asegurarme de que se agregue. Ahora deberíamos verificar si es que quedó bien configurado. Entonces vamos de nuevo a la carpeta de repositorios. Vemos que en DAX no hay nada, ya, entonces vamos a ver si es que
voy a subir dos archivos, el POC01 que ya está arriba porque eso lo copiamos a mano, y el POC02 solamente para probar, ¿ya? Vamos a copiar, esto está en Utils, lo vamos a llevar a la carpeta DAX. Acá recuerden, cada vez que suban un archivo a la carpeta DAX, automáticamente se debería subir al storage y se va a deployar. Git commit first deploy. Ahora simplemente habría que probar que los archivos se copiaron y estamos listos con eso. Entonces veamos, vamos acá al... Si todo funcionó bien, acá deberían estar copiados los archivos, el 1 y el 2. La prueba de concepto 1 y 2. La prueba de concepto 1, se recuerdan que la habíamos copiado a mano, como ahora en el fondo el repositorio manda. Si ustedes arrastran archivos acá y después hacen un push en el repositorio, si tienen el mismo nombre por supuesto, la va a avisar. ¿Ya? Y si se fijan acá, en fecha y hora, está recién, de ahora. Entonces efectivamente se actualizó el archivo POC1, se cargó el archivo POC2, y ahora automáticamente, si se van a esta pestaña, bueno, automáticamente, pero apretando F5, tiene su maña, debería acá actualizarse también y deployarse el archivo. Se demora un poco, se demora como un par de minutos, y listo. Luego de apretar nuevamente F5, aproximadamente esperamos un minuto, así que efectivamente ya tenemos los primeros dos flujos de trabajo funcionando.